la heredera, la más grande de palacio, la hermosa de rostro, la adornada con las dos plumas, señora del júbilo, al sonido de cuya voz el faraón se regocija, dueña de gracia, grande de amor, cuyas disposiciones son del agrado del faraón, cabecilla de la difusión del séquito de Atón, que lo satisface cuando se levanta al amanecer. Todas sus órdenes son cumplidas, la gran esposa real, su amada, la señora de Egipto, Neferneferureatón Nefertiti, que viva eternamente. Así se describe a una de las mujeres más bellas, misteriosas y también poderosas del antiguo Egipto, en el decreto de fundación de la ciudad de Ajetatón, el horizonte de Atón, un caluroso día de verano del año 1347 a.C. La fundación de esta nueva capital, emplazada en la céntrica llanura de Amarna, a medio camino entre Menfis, la capital del norte, y Tebas, la capital del sur, no era una menudencia. Pocos años antes, la reina y su esposo, el faraón Akenatón, habían iniciado una revolución sin precedentes por toda la tierra de Egipto. Se trataba de una renovación espiritual que no solo habría de traer consecuencias religiosas, sino también económicas y políticas. Akenatón había accedido al trono como Amenofis IV. En aquella época, sin duda la más esplendorosa de la historia de Egipto, el dios más importante del panteón era Amón, el Señor Oscuro, el creador del cielo y la tierra y divinidad fertilizadora por excelencia. La casta sacerdotal consagrada a este dios, originario de la ciudad de Tebas, era poderosísima, no solo a nivel económico, sino también a nivel político. Quizá para contrarrestar esta enorme influencia y para centralizar todo el poder en la figura del faraón, a mediados de su reinado, Amenofis cambia su nombre por el de Akenatón, algo así como el que es amado por Atón. Atón, el dios sol, el disco solar que cruza cada día el firmamento y se adentra en las tinieblas del inframundo cuando cae la noche. Este dios era ya conocido por el pueblo egipcio, pero no dejaba de ser uno más entre las más de 1000 divinidades que se acumulaban en su panteón. En todo caso, era un dios menor en comparación con el gran Amón. Pero con el cambio de nombre, Akenatón dejaba una cosa muy clara. A partir de entonces, el dios más importante iba a ser Atón, el sol. Y no solo el más importante. En lo venidero, el pueblo egipcio solo veneraría al dios solar. En otras palabras, Akenatón acababa de suprimir, casi de golpe y a la fuerza, una tradición milenaria y la había sustituido por el primer monoteísmo de la historia. La llamada revolución de Atón tuvo consecuencias devastadoras. Por supuesto, el clero de Amón no se quedó con los brazos cruzados y pronto reclamó el estatus que les había sido arrebatado. Por otro lado, millares de egipcios perdieron su pan, ya que muchos de ellos trabajaban en el mantenimiento de los muchos templos y numerosas tierras que poseían los sacerdotes de Amón. Y finalmente se produjo un cataclismo religioso. El pueblo de Egipto estaba acostumbrado a adorar a una infinitud de dioses. No solo existían los dioses oficiales, estatales podríamos decir, sino que además cada ciudad y cada región poseían los suyos propios. Es fácil comprender, pues, la consternación en la que cayeron los súbditos de aquel faraón rebelde, que no estaban preparados para volcar todas sus necesidades en una sola divinidad, y además una divinidad tan difusa y lejana como era el misterioso y distante disco solar, a quien ni siquiera podían poner rostro. La anarquía no tardó en llegar, y Egipto se consumía en el caos. Sin embargo, los sueños de Akenatón aún sobrevivieron un tiempo.
Posiblemente para alejarse de las protestas y de las posibles represalias del clero de Amón, se trasladó con su familia y su corte a Ajetatón, aquella capital construida de la nada en el vasto desierto de Amarna, en el corazón de Egipto. Una ciudad hermosísima, cuajada de templos y palacios y repleta de vida, que sin embargo apenas sobrevivió 2 décadas. Pero ¿qué papel tuvo Nefertiti, la protagonista de este capítulo, en todo este proceso? Como sucede con muchos personajes de la historia, gran parte de la vida de esta mujer fascinante permanece en las sombras. A pesar de los muchos esfuerzos de los egiptólogos por rellenar las lagunas de su existencia, éstas se resisten a esclarecerse. No se sabe cuándo nació y ni siquiera se conoce con certeza cuál es su lugar de procedencia. Algunos egiptólogos, como la británica Joan Fletcher, aseguran que Nefertiti tenía que haber sido egipcia de nacimiento y seguramente hija de algún miembro de una rama secundaria de la familia real. De otro modo, era imposible que hubiera llegado a ser gran esposa real, y además la joven estaba muy versada en las costumbres y tradiciones egipcias, sin olvidar que de pequeña había sido alimentada por una nodriza egipcia. Todo ello apunta a que efectivamente nació y fue criada en Egipto. Sin embargo, otros egiptólogos sostienen todo lo contrario. Algunas teorías apuntan a que Nefertiti era una princesa extranjera, probablemente del vecino reino de Mitanni, cerca de la actual Turquía, llegada a Egipto como tributo para el faraón. La teoría tiene un fundamento sólido, ya que esta era una costumbre muy extendida entre los monarcas de la época, y era muy común sellar pactos de paz o de amistad con Egipto con el envío de la hija del rey, que no siempre llegaba a ser esposa, y podía simplemente quedarse en el harén real como esposa secundaria o concubina. Una costumbre que, por cierto, no se ejercía en sentido contrario, ya que las hijas de Egipto se quedaban siempre en Egipto. Nefertiti podía haber sido, pues, una princesa de Mitanni. Este podría ser el sentido de su nombre, que en egipcio antiguo significa algo así como la bella ha llegado. Si hubiera nacido en Egipto, no tendría mucho sentido este verbo de llegada en su nombre. Además, no conocemos nada de su existencia anterior a su matrimonio con Akenatón. En suma, los orígenes de nuestra protagonista quedan sumidos en la oscuridad y también, como veremos después, sus últimos años de vida. Lo que sí sabemos con certeza es que Nefertiti se casó a los 10 u 11 años con Akenatón, hecho que nos puede parecer escabroso hoy en día, pero que en aquellos tiempos era práctica habitual entre las adolescentes. También sabemos que Nefertiti no fue su única esposa. Era muy común que el faraón se desposara simultáneamente con varias mujeres y que incluso tuviera una especie de harén de concubinas. Todo ello, por supuesto, sembraba la envidia, la ambición y los celos entre las distintas candidatas a ser la madre del futuro faraón. Se sabe, por ejemplo, que Akenatón tuvo una esposa secundaria llamada Quilla, y la misma Joan Fletcher sostiene que Nefertiti estuvo tremendamente celosa de esta rival, ya que parece ser que Akenatón la amaba profundamente. Hay algunas teorías que incluso apuntan a Nefertiti como la instigadora del asesinato de Quilla, que murió muy joven. Sin embargo, no existe ninguna prueba que lo verifique. Hay otra causa por la que Nefertiti podría haber estado celosa de Quilla. Se sabe con certeza que Nefertiti le dio 6 hijas al faraón, es decir, ningún varón que pudiera garantizar la continuidad real. Sin embargo, muchos historiadores creen que Quilla sería nada más y nada menos que la madre de Tutankamón, el sucesor de Akenatón. Sea como fuere, de ser cierta la aversión que sentía Nefertiti hacia esta rival, ello prueba 2 cosas. Una, la inestable y delicada posición de la que gozaba la reina, en tanto no garantizara la sucesión con un heredero varón.
Y 2, que el carácter de Nefertiti no era ni pusilánime ni retraído, más bien se trataba de una mujer dominante, con gran carácter y una aún más desarrollada ambición. Al menos, todos los historiadores están de acuerdo en la influencia que tuvo la reina sobre su esposo y también en la revolución que éste emprendió. De hecho, él no lo hizo solo, estuvo siempre y en toda circunstancia apoyado por la reina. Pero ¿por qué alentó Nefertiti la revolución del Dios único? ¿Por qué, siendo una mujer de indudable inteligencia, no previó la anarquía y el descontento que todo ello conllevaría? ¿Y por qué siguió a su marido a la nueva capital, aislada de todo y de todos, y le animó en un sueño que no podía sino terminar mal? En la historia de Nefertiti, por mucho que nos pese, la mayoría de cosas son preguntas sin respuesta. Algunos egiptólogos van más allá y están convencidos de que Nefertiti correinó con Akenatón bajo el nombre de Esmenkare, un joven de caracteres un tanto femeninos, que es representado a menudo en actitud íntima con Akenatón. El joven aparece en los registros justo cuando el nombre de Nefertiti desaparece de forma abrupta. ¿Murió la reina y Akenatón se alió con este joven? ¿Se trataba realmente de su amante masculino? ¿O es cierta la teoría de que Nefertiti consiguió al fin lo que toda su vida había anhelado, que no era otra cosa que correinar conjuntamente con su marido en calidad de faraón? De ser cierta esta última teoría, entendemos entonces por qué la hija mayor de ambos, Meritatón, es elevada al rango de gran esposa real. Si Nefertiti pasa a ser correinante con su esposo, el título de esposa queda vacante, por lo que se entendería que Meritatón, la hija, lo tomara como simple título honorífico. Esto ha ocasionado no pocas leyendas sobre supuestos incestos en la realeza egipcia, pero los que así piensan ignoran u olvidan que muchos de los títulos eran simplemente honoríficos y que Meritatón ostentara el título de gran esposa real no significaba ni mucho menos que existiera una relación incestuosa entre ella y su padre. Akenatón y Nefertiti no solo revolucionaron la religión egipcia, también dejaron profunda huella en su arte, hasta el punto de que existe un capítulo aparte en el estudio del arte egipcio, el llamado arte amarniense. La pareja real impulsó un arte mucho más cercano y realista, lejos de las representaciones rígidas e idealizadas de los anteriores reinados. Así, en no pocos retratos podemos contemplar a Akenatón representado con todos sus defectos, con prominente barriga, papada y cráneo ovalado, y a su esposa, la bella Nefertiti, con las inevitables arrugas faciales que da el paso del tiempo y el abultamiento de caderas fruto de 6 partos consecutivos. Uno de los ejemplos más hermosos de este arte es el busto de la reina, hallado por el arqueólogo Ludwig Borchardt en 1912. Su equipo se hallaba excavando en la ciudad de Ajetatón, la que fuera capital del faraón hereje, cuando en los restos del taller del escultor Tutmose apareció un precioso busto que representaba a una no menos hermosa mujer. Sus rasgos estaban delicadamente esculpidos y resultaban sorprendentemente modernos, modernidad que se acentuaba aún más por el sutil maquillaje de los labios y de los ojos. Sin embargo, a pesar de que la pieza era magnífica, parecía ser simplemente un estudio de taller. Estaba realizada en estuco y le faltaba un ojo. Aún así, la fascinación que esta obra ejerce sobre el que la mira es tan grande que se puede decir que la leyenda alrededor de la enigmática reina floreció a partir de este hallazgo increíble. La reina aparece representada cuando tenía unos 40 años de edad. Más o menos en aquella época es cuando su nombre desaparece de los registros.
el sueño del dios único, no sobrevivió a su reinado. Tutankamón, el sucesor, restauró el antiguo culto cuando alcanzó el trono. En cuanto a la reina, no sabemos con certeza qué sucedió con ella. ¿La asesinaron? ¿Murió de alguna enfermedad repentina? ¿O alcanzó, como algunos egiptólogos sostienen, el estatus de faraón? ¿Y dónde se encuentra enterrada su momia? El misterio que envuelve a la soberana no hace sino aumentar el embrujo que ejerce sobre todos los que se deciden a indagar en su historia. Y cuando entras en el Museo Egipcio de Berlín y te encuentras cara a cara con su rostro y observas ese delicado cuello de cisne, esas facciones bellamente cinceladas y la dignidad extraordinaria de su expresión, caes inevitablemente en las redes de su hechizo. La bella ha llegado, sin duda, y se quedará para siempre en nuestra imaginación.